Hola queridos estudiantes, estas son las actividades para la semana 23 en quinto básico en la asignatura de matemática. Nuestro objetivo para esta semana es identificar patrones y desarrollar secuencias numéricas. Para lograr nuestro objetivo, esta semana desarrollaremos las siguientes actividades. Primero activaremos nuestros conocimientos previos. Luego identificaremos patrones para finalmente realizar los ejercicios de práctica que se encuentran en la página 88 y 89 del texto de estudio de matemática. Comenzaremos recordando algunos conceptos importantes. ¿Qué es un patrón? Generalmente nosotros un patrón lo asociamos a un molde. ¿Por qué? Porque un patrón es un modelo que nos sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Por ejemplo, acá tenemos el molde de una caja, con el cual si yo lo copio muchas veces, puedo reproducir la misma caja que el molde me indica. Lo mismo con la ropa. Cuando nosotros creamos o las costureras crean ropa, ellas crean un molde para luego poder hacer varias prendas iguales. En matemática, es una regla de formación con la que nosotros podemos construir una secuencia. Esta secuencia puede ser de figuras, de objetos, de números o de movimientos. Una secuencia numérica es una lista ordenada de números que se relacionan mediante un patrón de formación. Por ejemplo, acá tengo esta secuencia numérica, en la cual el primer término de la secuencia es el número 2. El patrón numérico es cómo yo avanzo desde el número 2 al siguiente número de mi secuencia y cómo desde este puedo seguir avanzando y creando los números que continúan. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, voy a tomar el número 5. Si me fijo, para formar el número 5 lo que hice es sumar los dos números anteriores, que es el 2 y el 3. Ahora veré cómo formar el número 8. El número 8 yo lo puedo formar sumando los dos números nuevamente anteriores a él, que es el 5 y el 3. Y el número 13, que es el número que continúa, yo lo puedo formar sumando el 8 más el 5. Finalmente tenemos que nuestro patrón numérico es sumar los dos números anteriores para formar el número que continúa en la secuencia. Acá tenemos, por ejemplo, otra secuencia numérica. Te invito a que pauses un momento el video e intentes descubrir cuál es el patrón de formación, es decir, ¿cuál es la regla que se cumple para formar cada uno de estos números? Ahora veremos cómo nosotros formamos desde el 5 hasta llegar al 20. Nosotros, para llegar del 5 al 20, lo que hacemos es sumarle al 5 15 unidades. Veamos si ahora esta regla que yo he encontrado entre estos dos números continúa en los siguientes números. Para que realmente sea un patrón, debe cumplirse la regla en los números siguientes. Desde el 20 para llegar al 35, podemos darnos cuenta que también le sumo 15. Y finalmente, si al 35 de nuevamente le sumo 15, me va a dar el siguiente número, que es 50. De esta forma, podemos encontrar que nuestro patrón de formación es sumar 15. Con estos conocimientos previos, veremos hoy cómo reconocer patrones. ¿Cómo nosotros podemos identificar un patrón de formación cuando nos muestran una secuencia? Lo primero que debemos hacer es identificar el sentido de la secuencia para ayudarnos a saber cuál es la operación que puede estar formando nuestro patrón.
El sentido de la secuencia puede ser creciente, lo que significa que la secuencia va aumentando su valor, es decir, que el primer número es menor a todos los que le siguen. Por ejemplo, en esta secuencia podemos ver que 1200 es menor a 1250 y 1250 es menor a 300. Por esto, esta secuencia es de forma creciente. Lo que quiere decir es que su valor va aumentando y lo asocio a agregar, es decir, a la suma o a la multiplicación. La secuencia también puede ser decreciente o descendente. Esto quiere decir que los números de la secuencia van disminuyendo su valor. Por ejemplo, el primer número de mi secuencia es 1200. El segundo número es 1150, el cual es menor a 1200. El tercer número es 1100, que es menor al anterior. Por esto podemos ver que la secuencia va disminuyendo. Esto quiere decir que esta secuencia es decreciente y que yo estoy restando y quitándole elementos. Por esto lo asocio a la resta o a la división. Lo segundo que debes hacer es identificar por la cantidad que sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos nuestro número para seguir formando nuestra secuencia. Es decir, vamos a responder a la pregunta: ¿qué le hacemos al primer término para que me dé el segundo término? Ahora lo veremos mediante un ejemplo. Aquí tengo la secuencia de 1, 3, 9 y 27. Te invito a que pauses un momento el video e intentes descubrir cuál es el patrón de formación de esta secuencia, para luego comprobar tus resultados en el video. Muy bien, ahora veremos nuestro primer número en nuestro primer término. Veremos cómo avanzar desde el 1 hacia el 3. Para avanzar del 1 hacia el 3 tengo dos opciones. La primera es al 1 sumarle 2, lo cual me da como resultado 3. Y mi patrón de formación en este caso sería sumar 2. Mi otra opción es multiplicar el 1 por 3, lo cual igual me da 3. En este caso, mi patrón de formación sería multiplicar por 3. Ahora corroboraremos cuál de estas dos opciones es nuestro patrón de formación. Probaremos con cada uno de nuestras supuestas patrones. Lo que haré es probar el primer patrón. El primero es sumar 2 al 3, lo cual nos da como resultado 5, lo cual no me sirve ya que no es igual a 9. Y el segundo patrón es multiplicar por 3, lo cual sí nos da 9 y por ende nos sirve ese patrón. Para esto comprobaremos finalmente si el cuarto término se sigue formando con el mismo patrón. Al 9 le sumo 2, lo cual me da resultado 11, que es distinto a 27, lo cual no me sirve. Y finalmente pruebo el último patrón, que es multiplicar por 3 el 9, lo cual sí me da como resultado 27. Por esto podemos ver que finalmente nuestro patrón de formación es multiplicar cada término por 3. Las secuencias también nosotros podemos representarlas en tablas o encontrar secuencias en tablas ya formadas. Por ejemplo, en una tienda se organizan estantes con 8 productos cada uno. ¿Cuántos productos hay en 4 estantes? Te invito a pausar un momento el video e intentar resolver esta secuencia y encontrar el patrón, para luego comprobar las respuestas en el video. Comenzaremos realizando la relación que existe. Si nosotros tenemos un estante, tendremos 8 productos. Al tener otro estante más, nosotros agregaremos 8 productos más, lo cual nos daría como resultado 16. Al otro estante agregaríamos 8 productos a los 16 anteriores, lo cual nos daría 24.
Finalmente, para saber cuánto tiene nuestro último estante, al 24 debemos sumarle 8. Y nos da como resultado que en nuestros 4 estantes hay 32 productos. Finalmente podemos encontrar que el patrón para formar la cantidad de productos según los estantes es sumar 8. Y en 4 estantes hay 32 productos. Ahora continuaremos con las actividades a realizar, que son las actividades 2, 3 y 4 de la página 88 y 89 del texto de estudio de matemática. Para la actividad 2, debe observar las tablas que allí se presentan y encontrar las relaciones o el patrón de formación para responder las preguntas sobre los años que tendrá Marta y Juan y luego sobre la medida del lado de un cuadrado y el perímetro de este. Para la actividad 3, lo que debes hacer es identificar el patrón que existe en cada secuencia. Para esto te mostraré el siguiente ejemplo. En este ejemplo, lo primero que debemos hacer es saber si la secuencia es ascendente o descendente. Esta secuencia podemos ver que es ascendente, ya que los números van aumentando. Después debemos resolver la siguiente pregunta. ¿Qué hago con el primer término para que me resulte el segundo término? Es decir, ¿qué le hago al primer número para que me resulte el segundo número? En este caso, ¿qué le hago al 1 para que me dé el 6? Muy bien. Lo que le debo hacer al 1 para que me dé el 6 es sumarle 5. Finalmente, debes comprobar si este patrón se cumple en los demás números. Por ejemplo, ¿qué le hago al 6 para que me dé 11? Si podemos ver, al 6, si le sumo 5, me da como resultado 11. He comprobado de esta forma que mi patrón de formación es sumar 5. Finalmente, para la actividad número 5, debe escribir los primeros 5 términos para cada secuencia considerando la información dada. Guíate por el siguiente ejemplo. Por ejemplo, nos dice que el primer término es 23 y el patrón de formación es multiplicar por 2. De esta forma, mi secuencia quedaría de esta manera. Para el primer número lo debo escribir normal, ya que me lo dan. Luego, para formar el segundo, debo aplicar el patrón de formación, que en este caso es multiplicar por 2. Y 23 por 2 es igual a 46. Luego, para formar el tercer término, tengo que multiplicar 46 por 2, lo cual me da como resultado 92. Para formar el siguiente término, continúo multiplicando por 2 el 92, que me da 184. El siguiente término es 184 por 2, que es 368. Y finalmente nuestro último término es 368 multiplicado por 2, lo cual me da como resultado 736. Esto debe hacer con cada uno de los dos patrones que te presentan. Finalmente, para la actividad 6, debes analizar la información que te entrega cada pregunta y luego responder. Bueno chicos, estas son todas las actividades para esta semana en quinto básico. Espero que estén muy bien. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir a mi correo o a mi WhatsApp. Y recuerden también ingresar a la plataforma educasoyay.cl. Espero que estén muy bien y que nos veamos muy pronto. Los quiero mucho. Hasta luego.